quiero que analicemos muy bien lo que es el multímetro. Acá en esta imagen tengo estos dos tipos de multímetros, que normalmente yo ya uso el azul, que es el Sunshine, que yo en el grupo les dije que era el que recomendaba, mandé el enlace pues para donde yo compré la herramienta. La mayoría cuando nosotros empezamos en el servicio técnico siempre usamos el que vemos ahí en el lado izquierdo, que vendría siendo la, el multímetro más económico. Entonces, cuando nosotros compramos estos multímetros, como ustedes pudieron observar ahí, venga, le pongo acá esta imagen, cuando ustedes pueden observar acá, ese multímetro tiene múltiples números. Por ejemplo, pueden observar acá, mira, tienen 20, 20, 200, 200. Entonces, muchas veces que tienen estos multímetros, no saben cómo lo que es el manejo de ellos. La ventaja de este de acá es que esto se llama multímetro autorrango. Estos cuando son autorrangos, si usted lo va a poner en voltaje lineal, entonces ellos te va a calcular normalmente lo que es el voltaje, completamente sin necesidad como en este lado izquierdo que dice 20 voltios, 10 voltios, 200 voltios, 700 voltios. Entonces ahí ya toca, así, que es una línea, por ejemplo, de Backlight que tiene 19, que tiene 22, 24 voltios, entonces ya toca cambiarlo y no lo va a captar automáticamente. Por ejemplo, en las resistencias. A mí me complicaba mucho lo que era la parte de resistencia porque uno iba a medir una resistencia, era 2K, después que no, que 20K, entonces no era 20K y no 200, entonces 2 miliohmios, entonces 200 ohmios, y se embolataba uno con un multímetro de esto. Ya después de que yo compré lo que fue el autorrango, me sirvió demasiado porque nada más ponerlo en escala de ohmios ya automáticamente me iba dando lo que era la señal exacta de lo que estaba midiendo yo el componente. E igual pasa a lo que es en voltaje. Hay que tener en cuenta que el multímetro es muy fundamental para realizar lo que es el diagnóstico en toda esta etapa de líneas de alimentación, líneas de comunicación, lo que se maneja, lo que es voltaje, continuidad, escala de diodo, resistencia. Entonces esa es la ventaja de nosotros utilizar este tipo de multímetros. Acá vamos a analizar que este es el que yo tengo, el Sunshine. Recomiendo, muchachos, que usen estas puntas. Tal vez ahorita no la vayan a empezar a utilizar mucho, pero yo recomiendo, estas puntas yo las modifiqué de una forma en que cogí unas agujas y lo que hice fue soldar estas puntas de acá. Nos sirve mucho para qué, para poder tomar mediciones en componentes que son muy pequeños como los capacitores y resistencias. Hay que tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque por ejemplo acá, analicemos esta placa, por ejemplo acá, digamos que acá vamos a tomar esta medida. Acá, si ustedes determinan, acá tienen una línea, pero esta línea puede ser diferente a esta de acá. Entonces, si yo con la punta del multímetro normal, que es así de gruesa, voy a tomar una medida y uno estas dos puntas, si esta de acá maneja un voltaje de 1.8 voltios y esta maneja una de 4 voltios, lo que voy es a quemar la línea de 1.8. Entonces, por ese motivo es que yo realicé lo que fue esa adaptación de estas pinzas así, estas agujas, ¿para qué? Para poder que cuando vaya a tocar precisamente el componente que necesite, no me toque otra línea y no vaya a generar daños porque me pasaba. Cuando yo iba a tomar y por cualquier movimiento toca otra línea y apenas me aparecía el chispazo, ¡puf! Y se quemaba esa línea. Y después era el problema encontrar cuál era el componente que se me había quemado. Entonces recomiendo mucho que utilicen ya punta delgadita. Si es posible, tengan dos ondas de estas, dos puntas de multímetro. ¿Para qué? Para que usen unas que son cuando vayan a hacer mediciones así ya de componentes pequeños y la otra la pueden usar para medir batería o medir cosas normales, con lo que es el voltaje de batería. Vamos a ver lo que es esta partecita también, que yo normalmente lo hago, es para qué. Esto es un caimán y con este me facilita mucho para qué, para tomar las medidas. Estos caimanes normalmente los conecto yo lo que es a tierra. Entonces vamos a ver una forma en las que yo conecto el multímetro. Vamos acá. Utilizo, por ejemplo, la malla para desoldar, muchachos. Esa malla para desoldar, yo corto un pedazo de malla y lo que hago yo es soldar esa malla a cualquier blindaje que yo tenga, sea el de la Sincar o sea un blindaje que no haya retirado. Por ejemplo, si tengo este de acá. Entonces, lo que yo hago es soldar este blindaje, esa malla de soldadura acá, ahí ya queda soldada, ahí la soldo. Entonces, cuando ya la tenemos acá en un blindaje, como pueden observar acá, entonces ya ahí llego yo y conecto este caimán y me queda mucho más fácil para que para realizar mediciones con una mano. ¿Por qué? Porque en ocasiones voy a tener que estar utilizando la segunda, sea para tomar las mediciones acá con la fuente de alimentación, con el multímetro o con cualquier otra
parte, entonces necesito tener lo que es la mano desocupada. Entonces de esa forma me queda mucho más fácil llegar yo y tomar, digamos, una medida acá en esta bobina. Acá en esta bobina, ¿por qué? Porque ya la otra mano la tengo desocupada, puedo manipular bien lo que es la placa, moverla, girarla. Entonces de esa forma me gusta realizar a mí, ¿para qué? Para generar como un estilo de productividad y no tener yo como embolatarme como me sucedía antes, que era para tomar las medidas con las dos pinzas. Acá vamos a analizar lo que es la escala de continuidad, que esta escala es la que nosotros utilizamos para poder detectar cortos. Nosotros acá, si la ponemos en escala de continuidad, verificamos siempre que las pinzas nos toquen, porque en muchas ocasiones me pasaba que hay veces se me desconectaba esto acá y llegaba yo y medía la parte donde iba la batería y no me pitaba. Y yo, ah, bueno, no tiene corto. Y seguía buscando por todo lado, no daba solución. ¿Y qué pasa? Que hay veces se me desconectaba esto o hasta se me dañaba lo que era la punta. Entonces, ahí en ese caso, lo que yo recomiendo siempre es primero verificar que esté en escala de continuidad. Si tienen, muchachos, ahí si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, entonces me la pueden hacer con el chat. Pueden levantar la mano también si quieren hablar para que puedan participar también si tienen alguna consulta que tengan que realizar. Acá, por ejemplo, en este de acá, como les decía, aquí lo tenemos lo que es en escala de continuidad. Si nosotros le presionamos el decele, él nos va a mandar a la escala de diodo. En la escala de diodo, normalmente en el multímetro, nosotros lo que realizamos es una medición para mirar lo que son unos valores que nos va a mostrar como señal de referencia. Esos valores los vamos a tomar siempre poniendo la punta positiva, lo que va a ir a tierra o a GND. Por ejemplo, acá yo pongo lo que es esta punta positiva, acá GND, acá en el multímetro. Y ustedes van a analizar que acá en el multímetro vamos a tomar una medición. 105 ohmios, esta acá tiene otra, mira, 0.69 ohmios. Acá vamos a tomar, por ejemplo, esta de la entrada de carga, 566. Entonces, esa es la medida que es la señal que nos está reflejando. ¿Por qué se dice señal de referencia? Porque es que se toma normalmente de otra placa. Profe, mi multímetro ya se traba mucho, se pueden dar con el tiempo, igual tiene como un año, pero es remester, ya siento que marca mal. La cuestión con los multímetros muchas veces hay que tener en cuenta lo que es la batería. Por ejemplo, el mío ya está un poquito de batería, este me avisa cuando la batería está un poco gastada. Entonces comienzan a tener variaciones en la medición. Comienza uno a medir y ya no se queda fijo, sino que comienza a variar. Entonces tienen que tener muy en cuenta el porcentaje que está en la batería. Ustedes sacan la batería, si tienen opción de con otro multímetro o algo medir la batería, normalmente es de 9 voltios. Entonces tienen que verificar que esté en 9, hay veces está en 8 y ya con 8 ya comienza a variar y no va a tener buena comunicación o no va a tener buena estabilidad al momento de tomar las mediciones. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, si usan multímetros pues ya muy viejitos o algo y que no son hacia autorrangos, porque estos, por ejemplo, tienen la ventaja de que se pagan automáticamente. Cuando yo usaba el amarillo que ven ahí en la imagen, entonces eso lo que yo hacía era que yo lo modificaba ese multímetro y yo lo que hacía era que lo destapaba por la parte de atrás, le metía dos cables y donde va el positivo y negativo lo que hacía era que lo alimentaba con un cargador de 9 voltios y lo mantenía conectado a la corriente. De esa forma siempre estaba estabilizado y no tenía esas variaciones por falta de batería. Es una recomendación si tiene multímetro económico y de pronto no tiene la posibilidad pues de a- adelantarse o hacerse pues a uno así autorrango. La escala, ahí vamos en la escala de diodo. Por ejemplo, para la escala de resistencia, nosotros para la escala de resistencia, acá él nos va a mostrar lo que es una opción que aparece lo que es este de acá, que es como el signo omega. Ese vendría siendo la escala de ohmios. Para medir lo que son las resistencias. Las resistencias normalmente se distinguen, así como estas negritas, que eso más adelante las vamos a ver, lo que es en identificación de componentes, son estas acá, sí. Las acerco más para que puedan observar. Estas negritas así. Entonces nosotros si vamos a tomar una medida de esas, lo que hacemos acá, ahí para que observen, ahí está en escala de ohmios, y vamos acá a tomar la medida. Mira, ahí ya está calculando, ahí vea, 57 kiloohmios. Ahí me está mostrando una K y el signo omega. ¿Qué quiere decir la K? Que es kiloohmios. Esa es una de las medidas de la resistencia. Está también la megaohmios y está la que es ohmios. Si tuviera una M sería megaohmios. Y si tuviera solamente el signo de omega sería entonces ohmios. Vamos a verificar esta otra que tenemos acá.
Esta sería de 7, esta sería de 7 kiloohmios. Entonces ahí la diferencia de la resistencia ya es debido al plano esquemático y la configuración que tenga el teléfono. Ahorita vamos a analizar la escala de Dios, ya sabemos qué es la escala de Dios. Hay que tener en cuenta que ahí, ya cuando nos metamos a la parte de interpretar los esquemáticos, les voy a mostrar una parte donde hay unos valores que son negativos. ¿Qué quiere decir con los valores negativos? Que son voltajes que están en parte negativa. Están los voltajes positivos y los negativos, en ese caso, por ejemplo, la cuestión de imagen. En la cuestión de imagen hay una parte donde se manejan 4 voltios y la otra que es menos 4 voltios. Cuando nosotros vamos a tomar una medición en escala de diodo, cuando es voltaje negativo, entonces en esa línea tenemos ya que poner es la punta negativa a tierra y la punta positiva donde vayamos a medir. Por ejemplo, vamos acá. Digamos que estamos acá en el FPC, acá sería punta positiva, acá tierra, y punta negativa, por ejemplo, a este pad que vamos a medir. Ahí me está dando un valor. Pero en caso tal que fuera negativa esa parte, esa línea de ahí, entonces ponemos punta negativa y pondríamos punta positiva acá, para que nos dé el valor que sería la señal de referencia. Entonces tenemos que tener en cuenta ahí, pero eso ya con la interpretación del plano que nos está indicando que es una línea negativa. Siempre y cuando sea positiva, siempre va a ir el positivo a tierra. Listo, acá la escala de voltaje, muchachos. Cuando es así en escala de voltaje, en multímetro autorrango, nada más es en este voltaje que es con la rayita arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que es voltaje lineal, es voltaje continuo. En cambio, el otro vendría siendo el voltaje alterno, que no lo manejamos en los celulares. ¿Por qué? Porque ese voltaje es para alta tensión, voltajes de 110 voltios, 220. Entonces no lo usamos, siempre usamos voltaje lineal. Estos voltajes ya tomamos las mediciones es en los componentes cuando estemos inyectando la placa. Por ejemplo, una placa que esté completamente desconectada, en ningún momento nos va a dar ningún tipo de voltaje acá. Ya cuando nosotros empecemos a alimentarla, es que ahí podemos nosotros tomar lo que es la medición de los voltajes.